Bienvenidos a este audiovisual donde mostraremos cómo debemos introducir los asientos contables para conseguir una correcta elaboración de los estados contables y, sobre todo, confeccionar correctamente los libros y declaraciones fiscales relacionadas con el impuesto del valor añadido. Cuando iniciamos por primera vez el programa de contabilidad, nos aparece, en primer lugar, la ventana de mantenimiento de asientos que nos permitirá introducir nuestra primera información contable. Esta ventana va a ser la más utilizada del programa y es por ese motivo que debemos conocerla en profundidad. A primera vista, la ventana parece inmutable, pero no es así. Podemos cambiar la distribución de las columnas de importe y código de su cuenta. Para ello, seleccionaremos el menú de configuración y elegiremos la operación de definir operaciones y opciones y parámetros. En el panel de parámetros podemos seleccionar dos opciones para modificar la distribución de las columnas mencionadas, la opción 2 y la opción 3. La opción 2, por defecto, es la que hemos visto en la ventana de mantenimiento de asientos. Ahora seleccionaremos la opción 3 y grabaremos los cambios de la configuración. Aquí lo tenemos. La distribución de las columnas ha variado y si se ajusta a nuestras necesidades ya podemos empezar con la introducción de asientos. Es importante recordar que el cambio de la distribución de columnas no afecta a los datos y podemos cambiarla tantas veces como deseemos. Elegida la configuración, iniciamos la introducción de asientos donde nos sorprende la primera pregunta, la clave del asiento. Aquí debe introducirse el identificador del tipo de asiento que vamos a emplear. Existen 5 tipos diferentes y los enumeramos a continuación. Clave V. Con esta clave identificamos todas las operaciones contables de ventas e ingresos que están sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Clave C. Con esta clave identificamos todas las operaciones contables de compras y gastos que están sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Clave B. Con esta clave identificamos todos los cobros de facturas de ventas e ingresos registrados con la clave V de ventas. Clave P. Con esta clave identificamos todos los pagos de facturas de compras y gastos registrados con la clave C de compras. Y por fin, el resto de operaciones contables se registran sin clave, simplemente pulsando la tecla Intro cuando nos pregunta la clave del asiento. Introducida la clave del asiento, se nos pide un número de documento, que según el tipo de la clave tendrá un significado diferente. En el caso de emplear la clave V de ventas o B de cobros, el número de documento identifica el número de la factura. En el caso de emplear la clave C de compras o P de pagos, el número de documento identifica el número correlativo que aparecerá en los libros registro del IVA soportado. En el resto de asientos sin clave, simplemente será un número correlativo que identifica ese asiento en concreto. Seguimos con la fecha del asiento y la descripción de la operación contable. La clave del IVA, el tipo de IVA, que solo se emplearán al introducir operaciones sujetas a este impuesto, el importe del asiento y el código de la subcuenta. En este proceso de grabación de los asientos contables podemos buscar subcuentas con el comando buscar. Si no encontramos la subcuenta buscada,
podemos darla de alta pulsando el botón del comando subcuentas. Rellenamos la información básica de la subcuenta y cerramos la ventana, con lo cual volvemos otra vez a la ventana de mantenimiento de asientos. No es necesario consultar la existencia de una subcuenta con la ventana de búsqueda, si sabemos con certeza de su inexistencia. Podemos utilizar de nuevo el comando subcuentas para darla de alta. Una vez saldado el asiento, podrá grabarse pulsando el comando final. Es importante recordar que si los importes del debe y haber no están saldados, no podrá grabarse el asiento contable. Para consultar o rectificar un asiento, podemos buscarlo desde la ventana de mantenimiento, o bien, de forma más práctica, desde la ventana de extractos de subcuentas. Introducimos el número de subcuenta, buscamos el asiento a consultar y modificar, y una vez localizado, hacemos clic sobre el movimiento y el programa nos muestra el asiento contable. Desde la ventana y con el teclado o el ratón seleccionamos la información a modificar y la cambiamos. También podemos utilizar la combinación de teclas Control y Suprimir para suprimir una línea entera, o Control e Insert para insertar una línea en blanco. Pero la clave del asiento no solo identifica el tipo de asiento contable, también se utiliza para introducir el código de los asientos predefinidos. Un asiento predefinido puede definirse como una plantilla que nos ayudará a introducir los datos necesarios de un determinado tipo de asiento. Para conocer los asientos predefinidos ya incorporados con el programa, podemos pulsar el comando buscar desde la clave del asiento. Cada asiento predefinido está asociado con un código. Este código es un código mnemotécnico que nos ayudará a recordar fácilmente el tipo de asiento predefinido. Veámoslo. El asiento V1 es una venta sujeta al IVA general. El asiento V2 es una venta sujeta al IVA reducido. La combinación de un asiento V12 es un asiento de IVA general más IVA reducido. Y lo mismo ocurre con las compras C1, C2 o C12. Incluso existen códigos más explícitos como el asiento predefinido de sueldos y salarios denominado sueldo. Pero esta utilidad estaría limitada si no existiera la posibilidad de añadir nuevos asientos predefinidos que se ajusten aún más a las necesidades del usuario. Para añadir nuevos asientos haremos un clic en el menú de configuración y seleccionaremos la operación de definir operaciones y asientos predefinidos. Para crear un nuevo asiento predefinido introduciremos un código, pero recordemos que el primer carácter del código de asiento predefinido corresponde con la clave del asiento. Y las claves C, V, V y P están reservadas para los asientos predefinidos de compras, ventas, cobros y pagos respectivamente. El resto de letras corresponderían a un asiento contable sin clave. Procedamos con un ejemplo. Introduciremos un asiento para una amortización contable. La denominaremos amor. Introducido el código, añadiremos una descripción para recordar la función del asiento predefinido. A continuación, introducimos el asiento con las características contables necesarias.
Es de especial mención las utilidades del guión de subrayado y el símbolo de arroba más la letra S. En el caso del subrayado, su función es de parar el cursor y esperar que el usuario introduzca los datos necesarios. Y el símbolo de arroba más la letra S tiene la función de saldar el asiento contable. Veamos su aplicación. Volvamos a la operación de asientos predefinidos. Existe una función que nos puede ayudar en la creación de un asiento predefinido. Ahora crearemos un asiento con tipo de IVA general muy parecido al que suministra el programa. Para ello utilizaremos la función de copiar asiento. Doy de alta un nuevo código de asiento predefinido, pero me aseguro que empiece con la clave V para identificar las ventas sujetas al IVA. Por ejemplo, VPrueba. Una pequeña descripción y cuando estoy situado en la primera línea de la definición del asiento predefinido, introduzco el código que deseo copiar y pulso sobre el botón de copiar asientos. Ya tengo a mi disposición todo el asiento del IVA general del programa para que pueda modificarlo según mis necesidades. En este caso, fijar el número de la subcuenta del cliente y de la cuenta de explotación. Una vez grabado, podemos probarlo desde la introducción de asientos. Veámoslo. Y así podemos crear tantos asientos predefinidos como dispongamos en cada una de las empresas de contabilidad. Y para terminar, nos volvemos a situar en la operación de asientos predefinidos para destacar una función muy importante, la cual nos va a permitir copiar los asientos predefinidos que hayamos registrado en otra empresa contable. Esta función la encontramos en la parte inferior izquierda de la ventana y nos permite copiar asientos. Pulsamos sobre el botón y nos pregunta sobre cuál de las empresas vamos a importar esos asientos predefinidos. Pulsamos aceptar y ya tenemos todos los asientos predefinidos que hayamos añadido en otra empresa creadas en la empresa actual. Hasta ahora hemos relatado cómo podemos introducir un asiento contable desde el mantenimiento de asientos y esta es su función primordial. Pero también podemos utilizar esta ventana para introducir los vencimientos de cobro y pagos e incluso las amortizaciones en la compra de inmovilizado. Para ello, debemos asegurarnos hayamos optado a activar estas características. Para activarlas, debemos seleccionar el menú de configuración y la operación de definir operaciones y opciones y parámetros. En el panel de parámetros debemos seleccionar las operaciones de cobros automáticos, pagos automáticos y amortizaciones automáticas. Esta selección, por regla general, no deberán realizarla, porque por defecto estas operaciones ya están preseleccionadas cuando creamos la empresa contable. Pero es importante saber que de la misma manera que podemos optar para utilizarlas, también podemos desactivarlas, si con el programa de contabilidad no se utiliza la gestión de cobros, pagos o amortizaciones. Veamos su funcionamiento. Introduciremos una factura de compra de inmovilizado para, con un solo ejemplo, podamos comprobar el funcionamiento de la introducción de pagos y amortizaciones. Introducimos la subcuenta de inmovilizado y grabamos el asiento. En primer lugar, aparece la ventana de vencimientos, donde introduciremos la fecha,
la subcuenta del banco y el importe. Grabamos este vencimiento y a continuación aparece la ventana de amortizaciones, donde podremos utilizar el comando años de amortización para introducir el periodo de amortización y sea el propio programa quien nos calcule la amortización anual. Grabamos y ya tenemos grabado tanto el vencimiento como la amortización. La gestión de cobros se realiza empleando la clave de asiento B. En este caso emplearemos el asiento predefinido B1 y el número del documento será el número de la factura. Cuando terminamos de grabar el asiento, nos aparece la ventana de vencimientos. Para cancelar este cobro, pulsaremos la combinación de teclas Control y Suprimir, pulsando Fin para terminar. Ya hemos anulado el vencimiento, hemos registrado el cobro y hemos anulado el vencimiento. Para la gestión de pagos, empleamos la clave P y el asiento predefinido P1. El funcionamiento es igual. Aparecerán los vencimientos y con la combinación de teclas Control y Suprimir anularemos el vencimiento del pago. Otra forma de introducir cobros o pagos es desde su correspondiente ventana de mantenimiento. Vamos a realizar un cobro seleccionando el menú de ficheros y la operación de cobros. Introducimos el número del cliente y se nos muestran los vencimientos pendientes de cobro. Ahora pulsamos la tecla Control y con el ratón seleccionamos el vencimiento a cobrar. Pulsamos la tecla Fin y el programa nos propone grabar el asiento y cancelar el vencimiento a la vez. Pulsamos Aceptar y confirmamos que se han cancelado el vencimiento y se ha añadido el cobro como un nuevo asiento con fecha del día del programa. Este mismo ejemplo es extensible a las operaciones de pagos. Para terminar, repasaremos los comandos de la barra de herramienta de la ventana de mantenimiento de asientos. Estos comandos están formados por la operación de importar asientos, que nos permite importar asientos de otras empresas de Conta 3, la operación verificar asientos, que nos verifica si existen descuadres en los asientos contables, y también desajustes en las operaciones de IVA. Nos encontramos a continuación con la operación de cambio de fecha de asientos, que nos permite cambiar globalmente la fecha de un grupo de asientos. Y por fin, la operación específica de recuperar la última clave o asiento predefinido introducido en el programa. Y esto es todo lo referente a cómo debemos manejarnos dentro de la introducción de asientos en el programa de contabilidad Conta 3.